y aquí colecciona restos humanos de nuestros pueblos originarios. Tenemos también la india mestiza araucana africana, María. Acá Pegasini la conocía en vida y después de muerta la lleva al Museo de la Plata. Fíjense, un espécimen raro, afro-araucana, 1888. Lloreray también lo conocía vivo Pegasini, 1887. Picunche, María, 1879, asesinado. Michel, el de Michel es uno de los casos más graves. Michel de la tribu de Calachú muere en 1888 por un integral de la expedición realizada por el museo. Nosotros accedimos a los libros inéditos, al diario de viaje. Dice Pozzi que lo matan porque se roba un poncho. Lo terrible es que en todas las historias siempre son los culpables de robo, siempre ellos hicieron algo primero, siempre robaron, no los 42 millones de hectáreas que estaban perdiendo, sino robaban un poncho, un caballo, algo. La comunidad lo reclama, lo entrega a los investigadores del museo, lo entierran, pero Pozzi vuelve 10 años después, lo desentierra y se lo lleva al Museo de la Plata. Dice, fue un accidente, pero 10 años después vuelve por Michel. Sale y bueno, Guerenal también herido por las tropas. Siguiente video. Bueno, esa denuncia, más las otras denuncias de la restitución incompleta, los pedidos de restitución, hicieron que finalmente el 13 de septiembre podamos retirar los restos de exhibición, te agradezco, del Museo de la Plata. Lo pusimos siguiente, en un depósito especial. Solamente esos restos no pueden ser estudiados por los investigadores sin permiso de las comunidades, como era el artículo 3 de la ley de restitución. Para terminar, así cerramos. Dejamos abierta un montón de preguntas. Vamos a presentar a un alemán que está 25 años en Argentina, Robert Paul Adolf Lehmann-Nitsch. Miren el bigotito que tiene Adolf Lehmann-Nitsch. Este es en 1906. Hay hipótesis después de unión, ¿no? Cuando gana Hitler, después de 25 años regresa a Alemania. La biografía oficial dice que porque extrañaba a su mujer, que era argentina, Alemania. En el año 33 vuelve, y hay antropólogos que dicen que tiene serios nexos con el régimen genocida más grande de la historia de la humanidad, los nazis. Nosotros tenemos expediciones de Lehmann-Nitsch, que es otro trabajo. Nos gustaría que algún día nos inviten, sobre los ingenios azucareros. Fue prueba del juicio a Blaquier, que ahora fue absuelto, el libro nuestro, y su, bueno, ni hablar, parientes premiados con el ANSES. Pero Lehmann-Nitsch en esas expediciones a Jujuy habla de estos indios son como los judíos, tienen la nariz del judío, los ojos del judío, la oreja del judío, hay que explotarlos porque están adaptados a este medio ambiente. En 1906 estamos hablando, mucho antes, porque no es que el nazismo fue algo que nació por una sola persona, sino que tenía una raíz profunda. Esas raíces profundas llegan hasta la Argentina. Adolf Lehmann-Nitsch hacía postales, y una de las postales que le gustaba repartir del Museo de la Plata era él mismo con las colecciones. En todos los casos tenemos otro trabajo de Tierra del Fuego, fuertísimo, de las comunidades. Estamos ahora próximos al 19 de abril de restituir a Seriot, y hicimos un libro contando el genocidio de Tierra del Fuego que Lehmann-Nitsch también participa. Este es el caso más impresionante en el que encontramos a Lehmann-Nitsch, sin poner en juicio de valor. Lo de Jujuy es terrible, lo de Tierra del Fuego es terrible, esto también. No es uno más que el otro. Hay una expedición que sale del Museo de la Plata, perdón, en búsqueda de, decían los guayaquíes. Guayaquí quiere decir rata de campo, así los nomina la antropología, así hoy aún en el Museo de la Plata son nominados en las colecciones, guayaquíes. Esta expedición dice que van a buscar a los H, su verdadero nombre, que quiere decir la gente, ¿no? ¿Qué diferencia? Las ratas de campo a la gente, porque decían que eran blancos, que podían tener ascendencia vikinga, etc. Pero bueno, es una expedición en la que participa Tenkei, este hombre que había denunciado de nutrición a Mackenzie, etc. Y encuentran a la comunidad Che con las manos en la masa. Habían robado un caballo y estaban haciendo fiambre. Entonces los colonos que los acompañan fusilan a la familia. En esa matanza queda abandonada una niña, la pequeña Damiana. Le ponen Damiana porque era San Damián, el día del calendario, el protector de los niños, San Damián. Queda abandonada esa niña
y es educada por los matadores de los suyos. Esto en el 2006 fue una de las primeras de los primeros casos que nosotros encontramos. Fue publicado en el Página 12 en noviembre de 2005, en ese marco de discusión. Patricia Arena había contribuido con esa historia. Nosotros encontramos en las fotografías, acá lo vemos a uno de los investigadores del museo posando con los asesinos, que según él son ellos los asesinos en el mismo lugar de la matanza, con los objetos que después se han llevado al museo. Aquí está Tenkei, el otro investigador de sacar fotos. Después le hacen un trucaje. Esto es otro trabajo que tenemos de foto. El Photoshop no apareció hoy. Acá lo vemos trucado ya en 1900. Nosotros cuando vimos ese caso, teníamos en la memoria el catálogo de restos humanos del museo y recordábamos que había un caso de una chemu aquí muerto en una matanza, y resultó que era la madre de Damiana. En la literatura decía una mujer que quedó herida, que rodaba sobre sí misma intentando sostener sus ensangrentadas vísceras dentro de su cuerpo, producto de los tiros. Luego querían acabar con ella con golpes de cuchillo y machete. Acá vemos los machetazos que fueron causantes de muerte de esta mujer que nosotros hemos llamado Caibú en base a la literatura. Bueno, Damiana es llevada por estos hombres hacia La Plata. Pueden hacer esto en Paraguay porque también había ocurrido en el marco de un genocidio, el genocidio que se llamó y se llama de una manera eufemística la Guerra de la Triple Alianza. Habían exterminado a los hombres y mujeres del pueblo paraguayo y podían andar libremente estos antropólogos como andaban en la Patagonia saqueando cementerios post-roca en Paraguay. Se llevan a esta niña a La Plata y, oh casualidad, muere en La Plata cuando termina su crecimiento y desarrollo, que era lo que le interesaba estudiar a Alemán. Vive en la casa de un alemán, Alejandro Kohl, que es fundador también del auspicio Alejandro Kohl, que no lleva su nombre, donde muchos de sus muertos terminan también en el Museo de La Plata. Se le saca 2 fotografías, vamos a pasar rápidamente. Son las únicas fotografías que tenemos de ella adulta, 11, 14 años, ¿no? Adolescente. Damiana. Ahora aparecieron más. Siguiente. Encontramos una antropóloga fotografías de prostitutas de la época y fíjense, pareciera que le hicieron posar con la misma pose que lo que sería una postal de prostitutas de la época. Nosotros hemos comprobado que Lehmann Nietzsche en Tierra del Fuego toma a las mujeres vestidas, las desviste a las fueguinas y les hace una postal diciendo India Fueguina 1902 y en realidad estaba desnuda. Siguiente. Entonces también puede ser que Rosa no sea una prostituta y haya sido sometida a estos vejámenes. Bueno, hay una serie de fotos que nos llevó de Alemania ahora en el marco de la película Damiana, que está recorriendo el país. Los investigadores que han llegado a Alemania nos han accedido, nos han mandado las últimas fotografías de Damiana antes de morir. Esa sábana que veían en el cuerpo de Damiana, con esa sábana estaba envuelto su esqueleto. Nosotros, después de haber denunciado y logrado ese 22 de agosto lo tiraba Mackenzie y de haber retirado todos los restos de exhibición a partir del 1 de septiembre, nos dieron el ultimátum, nos tuvimos que ir del Museo de La Plata el 31 de diciembre. Volvimos en enero en búsqueda y para colaborar con unos arreglos dentro del museo. Ellos pensaban que no íbamos a ir más, los investigadores que tenían los restos humanos, y ese 4 de enero habían sacado, después que nos fuimos, catálogos inéditos para seguir ellos acomodando lo que nosotros habíamos hecho. Nosotros hicimos un trabajo intenso para investigar, removimos cientos de cuerpos. Como estaban destruidos, hicimos conservación, capacitaciones en conservación, lo dejamos en el estado actual porque encontramos ratas, etc. Ese trabajo algún día lo vamos a publicar y sería la destrucción de la imagen del museo como custodio del patrimonio. Estos son patrimonio de la nación, por eso el museo, el cuero cabelludo, la oreja, el cerebro son patrimonio de la nación. Y ellos lo custodiaban de una manera nefasta, totalmente. Pero bueno, en ese catálogo inédito del alemán, que nos habían dicho que se había perdido en la guerra porque el alemán había vuelto a Alemania en el 33, estaba en el museo y en su primera página decía que en el museo estaba el esqueleto de una niña llamada Damiana y que su cabeza había sido mandada a Alemania. El esqueleto 5602, nosotros habíamos trabajado con ese esqueleto, no teníamos número de catálogo para corroborar, lo habíamos hecho la conservación, fíjese cómo lo encontramos con las mismas sábanas siguientes. Bueno, nos contactamos con la comunidad Che, esa fue la primera restitución, la última fue la que veíamos de Inacayal.
con la comunidad Che. Ahí lo vemos a Emiliano Villigavi. Estos son los objetos que se han recogido en la matanza. Y empezamos a militar el expediente de la restitución. Bueno, este es el otro trabajo fotográfico. Este estaba en el Museo de la Plata también, con todos los objetos. La expedición de Tenkei saca un prisionero de una cárcel, lo viste con los objetos de la matanza, y le saca esa fotografía con ruinas jesuíticas atrás. Y después se reproduce como Indio del Chaco, Indio Ona en traje de guerra, etcétera, cómo se va modificando la imagen, ¿no? La construcción del otro. Era un prisionero que estaba en una... y se lo viste con el objeto de la matanza. Pero bueno, vino Emiliano, en el 2010 vuelven al museo, Ismael Tayangui, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo La Plata, Coqui Pereira, que falleció lamentablemente el año pasado, Adelina Lalle, una compañera que nos acompaña desde el año 95, nosotros que hemos militado con ella en homenaje a los desaparecidos, nos acompañaron en esa restitución y siempre, porque después del 2006 que nos fuimos del museo, ellas nos financiaron al colectivo y tenemos el orgullo de decir que nos han financiado las madres y las abuelas. Coqui Pereira entendía claramente que Damiana era una niña apropiada, como uno de los primeros casos documentados, hay muchos más, ¿no? Pero dentro de La Plata, de una niña apropiada. Y bueno, pudimos restituirlo, ya está Patricia Elena, la antropóloga que había estudiado el caso antes que nosotros. Los H, sin saber nuestra visión de esa unión, ¿no? De los dos genocidios, nosotros planteamos como hipótesis que Videla pudo hacer lo que hizo porque pensaban que iban a ser como Roca, merecedor de una estatua, de los billetes. El proceso de organización nacional se transforma en el proceso de organización nacional. Pensaban que iban a ser los próceres del futuro, creemos nosotros, por la impunidad que hubo con este genocidio y con los beneficios que le dio a los genocidas. Yo creo, nosotros pensamos que esa impunidad fue lo que permitió pensar a estos genocidas de la última dictadura cívico-militar que iban a salir impunes. El pueblo H había sufrido también el genocidio de Stroessner, también de una dictadura que duró casi 40 años. El genocidio del pueblo H fue en 1980, empieza en 1975 hasta 1985. Son sedentarizados, son exterminada la mitad de la población, son obligados a quedarse en unas reducciones. Y ellos hicieron el primer acto en un museo que es el Museo de las Memorias en Asunción, que es el museo de, como si fuera la ESMA en Argentina. Entendían esa unión también de los genocidios de los pueblos originarios, ellos lo tenían directo. Juan nos contaba que él vio a su madre a los 5 años en un charco de sangre, la última vez muerta, se lo llevaron a Estados Unidos los menonitas y le pusieron Juan Meno, por Juan Menonita, también la apropiación del niño, del nombre, etc. Pudo volver después de atravesar un periodo de alcoholismo, hoy es el pastor evangélico más importante de la comunidad y uno de los referentes. La bautizaron nuevamente, Krigi Mai, dejó de ser Damiana, cuando vuelve a la comunidad pasa a ser Krigi. Krigi es un armadillo que ellos plantean con el avance de la soja que está desapareciendo la selva, su hábitat, que el armadillo está desapareciendo con la selva. Y dijeron, ella es Krigi Mai, porque nuestros niños desaparecen como desaparecen estos armadillos en manos del blanco. Eso es una tradición, ¿no? De tener niños H, de empleados domésticos a la actualidad. Parecía en ese momento de la restitución que llegábamos con Krigi Mai herida de muerte y ellos la estaban protegiendo en ese mismo momento, ¿no? Que hacía 100 años que esa niña había sido apropiada. Realmente fue muy emotivo. El ritual H implica mostrar los restos. Krigi tenía su cabeza en Alemania, pero el museo, en la última ironía, o puede haber más para este caso, envió no todos los H reclamados por el pueblo, porque pidieron por Damiana, por Caibú y por otros H, mandaron. A Caibú no, a la madre no, mandaron el cuerpo sin cabeza de una niña y el cráneo de un hombre que también murió violentamente en los yerbatales paraguayos, los otros campos de concentración, ¿no? Los yerbatales, donde Roca mandó también en Argentina misiones a su hermano, miembro de los pueblos originarios mapuche. En Paraguay también los H estaban. Se ven las causales de muerte de este hombre H asesinado, transformándose en el primer NN restituido. Y después de esta difusión logramos ubicar a través de una periodista alemana la cabeza de Krigi Mai que había sido mandada a Alemania. Esta era la fotografía que se circulaba en los medios académicos de cómo había quedado la cabeza
en Alemania. Fíjense, Kandinsky, un hombre impresionante, ministro de Educación de la URSS, planteaba del hombre que le cortó la cabeza y analizó la cabeza en Alemania, que decía Virchow: he disecado muchos cadáveres y nunca encontré un alma, ¿no? Nosotros, como científicos, no creemos, o por lo menos nuestro grupo, mayoritariamente no somos religiosos, respetamos todas las religiones, pero me parecía que era una cruel ironía, como decía, indigna de científico, esa frase que Kandinsky analiza de Virchow. Y después de lo que vimos que hizo Virchow, realmente es indigno. Bueno, logramos en el marco del gobierno de Lugo también traer, acá lo vimos al vicecanciller de Lugo entregando los restos al pueblo H. Nosotros nos parece importante trabajar en las restituciones, si bien no era nuestro tema, ya termino así en este momento, no era nuestro tema, pero le pusimos compromiso en ese 2006, hace una década que venimos militándola. Entendemos que la principal lucha de los pueblos originarios es la tierra. Sabíamos que si restituíamos Inacayal o los restos de Inacayal a Teca, estábamos diciendo Teca es de los mapuches, de Huelche. El pueblo allí entendió lo mismo, enterró a Damiana no en el predio que había quedado para la comunidad, sino en un parque nacional que estaban disputando con el Estado paraguayo, entendían lo mismo. Hay para hablar, ¿no? El Perito Moreno fue el fundador de los primeros parques nacionales. Después que se apropian 42 millones de hectáreas, dona 10 o 4 para un parque nacional de la humanidad a la que no pertenecen los mapuches. Y bueno, para cerrar, el Perito Moreno quería demostrar pseudocientíficamente que los pueblos originarios eran parte del pasado, primitivo, salvaje, y hace todo lo que hace para demostrarlo. Y nosotros sabemos, los pueblos originarios más que nadie, que los pueblos no se extinguen, se transforman, que las tradiciones van de generación en generación, al tiempo, adaptándose al tiempo que estamos viviendo. Y bueno, siempre cerramos invitando a los oyentes acá, vuelvo a decir, ¿no? Mayoritariamente creería que son militantes comprometidos con los derechos humanos. Nosotros no venimos aquí para que nadie milite por el retiro de exhibición de los restos humanos, tampoco a favor de las restituciones, ni siquiera de los pueblos originarios, pero sí somos ante todo militantes y luchamos y pedimos que se luche para proteger la democracia que vivimos, para que esta niña no sean las próximas Damiana ni los 400 nietos que nos faltan restituir.